Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar el estudio de esta noche, la lección 23 del Evangelio según San Juan. Como vamos estudiando, hoy vamos a la lección 23, vamos a leer Juan 10 del 1 al 21. Juan capítulo 10, del versículo 1 al 21. Entonces vamos leyendo como acostumbramos. Ok, dice, bueno, vamos a orar primero, antes de hacer la lectura. ¿Quién le gustaría orar? Yo. Ok, adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy, te pedimos que esta clase sea de edificación para ti, que podamos aprender más de tu palabra y también que todo este mensaje también puede ir con todo aquel que pueda. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Estamos hoy aquí arriba transmitiendo por la gripa y el frío que hace abajo. Hay algunos hermanos enfermos, esperamos que quienes vengan pues nos puedan acompañar acá arriba. Bien, pues vamos a ver, aquí dice la presentación del estudio. En el capítulo 10 del Evangelio, Jesús continúa con la enseñanza que inició al final del capítulo 9. Después dice, tras los eventos derivados de la sanidad del hombre ciego. Todo lo que vimos lo llevan con los fariseos, todo lo que hablaron los fariseos, el hombre ciego dio testimonio de Jesús, sus razonamientos. Después Jesús habló de que él había venido para juicio, para que los que ven se queden ciegos y los que están ciegos vean. Una cuestión que entender en el sentido espiritual. Bueno, dice, Juan ha sido puntual al señalar los cambios de tiempo a lo largo del Evangelio. Nos dice después de esto, en la siguiente fiesta, etcétera, va señalando todo eso. Por lo que entendemos que estos capítulos, el 9 y el 10, al menos en su inicio, están unidos y la enseñanza en la primera parte del capítulo 10 está relacionada con la del final del capítulo 9. Ok, es claro que los discursos de Jesús en los capítulos 5, 7, 8, 9 y 10 son una unidad de enseñanza que ocurre en Jerusalén y tocan el mismo tema de diversas formas. A esto se puede añadir el capítulo 6 en Galilea. Todos los demás 5, 7, 8, 9 y 10 ocurren en Jerusalén. El 6 ocurre en Galilea. Son una unidad que enseña lo que ocurre en Jerusalén, toca el mismo tema de diversas formas. Ya estaremos haciendo un resumen más adelante. A esto se puede añadir el capítulo 6 en Galilea, para formar la unidad que iría del capítulo 5 al capítulo 10, de enseñanza previa a la del aposento alto que va a ir del capítulo 13 al capítulo 17, que culminará con la oración del capítulo 17, donde Jesús ora por la unidad de los que son suyos, para que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre, lo cual es la parte esencial del testimonio de Jesucristo. Él ha dicho muchas veces, el Padre me envió. Entonces, este es parte del testimonio de Jesucristo, una parte importante. Vamos a hacer la lectura, Juan capítulo 10, del 1 al 21. Entonces vamos leyendo todos en orden. Empiezo yo con el primero. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. A igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ok. Entonces vamos a ir viendo, dice, tras distinguir entre los que ven y serán cegados y los que son ciegos y verán, Jesús inicia con un principio que debe quedar claro para entender el resto del pasaje. El que no entra por la puerta. El que no entra por la puerta. Hay un lugar de entrada y hay que entrar de una manera recta, ya iremos entendiendo esta parte. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Ladrón y salteador. ¿Tanto tu pluma? No. Ok, este es ladrón o salteador. Aquí está. Gracias. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y va empezando a establecer este principio de que hay una forma, un modo, y el que lo lleva por ese lado es el pastor. Ok, aquí él todavía no hace señalamientos personales. Dice, aquí Jesús introduce en su enseñanza la figura del pastor y las ovejas, la cual encontramos de manera abundante en el Antiguo Testamento, algo que se señaló muchas veces. Aquí Jesús introduce esta imagen, dice sobre todo en los salmos como el 23.1, que dice, ¿qué es lo que dice? El Salmo 23.1. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, pero vamos a ver el 79.13, Eliseo. Luis 81. Salmos, sí, todos son salmos. Salmo 79.13, 81, 103. Ok, vamos a ver estos salmos. Ok, vamos a ver Salmo 79.13. Luis, ya. A ver. Y el 80. Ay, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Ok, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Ok, Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Ok, entonces nuevamente el cuadro, ¿verdad? Dios es el pastor, ellos las ovejas. Luego el Salmo 103. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ok, somos ovejas del prado de Dios. Ok, entonces Jesús está tomando este cuadro que viene ya en el Antiguo Testamento
sobre el pastor y las ovejas. Dice, y lo introduce con firmeza al decir, en verdad les digo. En la Reina Valera dice, ciertamente les digo, ¿no? De cierto es cierto les digo, que es la forma en que se traduce un término hebreo que se translitera al griego, que es amén, amén. Amén, que significa así sea, o cuando es afirmación, así es. Entonces, ciertamente les digo, se repite una vez, es decir, 2 veces se dice, para hacer un énfasis. Entonces, por eso decimos, es una enseñanza importante al destacarla de esta manera. Ok, dice después, a este buen pastor le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Entonces, a este buen pastor le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Ajá. Y las conduce afuera. Ahora, obviamente hay términos que varían según las versiones. Pero dice, en esta alegoría es claro que el buen pastor es Jesús. Pues esa es la enseñanza que él afirma más adelante, que él es el buen pastor. Y las ovejas son los que pertenecen a él. Eso es comprensible a primera vista. Pero el portero no requiere especificación. ¿Quién es el portero? Ya sea el pastor de la iglesia, el Espíritu Santo. Se han dicho cosas, pero todas son conjeturas. No tenemos claro la imagen del portero, porque finalmente lo que importa no es eso, sino que lo que se debe entender aquí es el sentido de que las ovejas son llamadas por el buen pastor a salir, lo cual es una de las formas más claras del término iglesia, que significa ¿qué? Llamados a salir. Ese es el sentido del término iglesia. Entonces él habla de que él es el buen pastor, le habla el portero, y él lo que hace es llama a sus ovejas a salir. Dice, cuando saca todas sus ovejas, cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Ok. Nuevamente su voz. Aquí hay un énfasis en eso. Conocen su voz. Esta era la relación entre un pastor y sus ovejas cuando les hablaba, ¿verdad? Y ellas ya reconocían la voz del pastor. Bueno, es lo mismo con Jesús. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ok. Esto nos enseña a aprender a distinguir la voz o enseñanza de Jesús. Cuando habla de la voz de Jesús se refiere a sus enseñanzas. Hay términos que de pronto son raros y uno dice, bueno, pero Dios nunca hablaría así. A diferencia de las doctrinas extrañas, las que no vienen de él. Pero vamos a ver algunos pasajes. Segunda de Tesalonicenses, seguimos aquí con Isaí. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Primera de Timoteo 1, 3 al 4, luego Primera de Timoteo 4, 1 y Hebreos 13, 9. Ok, vamos a ver entonces sobre las enseñanzas extrañas, Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Ok, el llamado es conservar la doctrina, la que les fue enseñada. Esto ya habla de aprender a tener un discernimiento de la escritura, ¿verdad? Luego, 1 Timoteo 1, del 3 al 4. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo que lo dejó para que enseñe a algunos anteriormente y nuevamente lo deja, a que no enseñen doctrinas extrañas ni anden siguiendo genealogías, ¿verdad? Luego es
1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, entonces nuevamente, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, es la importancia de escuchar la voz de Jesús. Y finalmente Hebreos 13:9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la iglesia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Ok, entonces aquí el escritor de Hebreos pues atribuye esta situación de reglas que había o mandatos que había en la ley sobre alimentos y les dice que hay que cuidarse de doctrinas extrañas y no por la cuestión física o que eran los alimentos que no aprovechaban de nada, ¿no? Pero lo importante aquí es saber oír la voz de Jesús. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta cuando a alguien le están enseñando cosas erradas, cosas que no van con la palabra. Bueno, dice, cuando Jesús les habló por medio de esta comparación del portero, el pastor que entra por la puerta, las ovejas que salen, cuando Jesús les habló por medio de esta comparación, alegoría o proverbio, que el término original es proverbio, ellos no entendieron lo que les decía, así que les explica de manera directa. En verdad les digo, yo soy la Puerta. la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Ok. El que entra por la puerta es el pastor. La puerta es Jesús. El que enseña por medio de Jesucristo es el pastor. El que enseña por otro lado, que no se enfoca en Jesucristo, no tiene el centro en Jesucristo, ese es el ladrón. Por eso Jesús es la puerta. Luego va a decir que Él es el buen pastor, pero Él es la puerta por la que debe entrar la enseñanza, ¿ok? Podemos hablar de otras cosas, pero si no está enfocado en Jesucristo, es una enseñanza extraña. Entonces dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y añade, todos los que vinieron antes de mí son engañadores. Bueno, vamos a ponerle ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la puerta. Él más adelante dirá que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo opuesto es todo el que no viene de Él. El ladrón que solo viene para robar, matar y destruir. Entonces el que no entra por la puerta es el que viene a robar, matar y destruir. Por eso tenemos que entrar por la puerta que es Jesucristo. Analizando con claridad estas palabras, Jesús hace una comparación entre lo que se halla en Él, la salvación y el alimento, o sea, el pasto, que implica el ser pastoreados en todo sentido. Por el contrario, lo que hay en las intenciones de aquellos que guían a los judíos, a quienes ya ha llamado hijos del diablo. Miren, vamos a ver Juan 8:44. Eliseo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ok, entonces, Jesús ya llamó a los judíos hijos del diablo. Y perdón. Ya los llamó hijos del diablo. Es la falta de vida y sustento, la muerte y la destrucción,
lo que finalmente ocurría en aquellos que guiaban a los judíos. Pero Jesús ha venido para que tengamos ¿qué? Según el versículo, Vida. sí, para que tengamos vida, ok, ahí mismo en el 10, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida, entonces Jesús vino para que tengamos vida, En abundancia. para que la tengamos en abundancia. Ok, recordemos entender estas palabras en el sentido de lo celestial, el del espíritu, y no en lo material, lo terrenal. No vino para que seamos ricos, sino para que tengamos vida en abundancia. Ok, luego Jesús hace un segundo señalamiento de sí mismo. Él dice, Yo soy el buen pastor. yo soy el buen pastor. Ya estamos en el versículo 11, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Explica que él, como el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Ok, da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto ya había sido ejemplificado en David. Miremos el primero de Samuel 17, 34 y 35. Primero de Samuel. 17, 34 y 35. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ok, entonces David era pastor de ovejas, él nos da ese ejemplo, que libraba las ovejas, las cuidaba, exponía su vida. Esto era un tipo de Jesucristo, en ese sentido. Ahora, obviamente en Jesús encontramos al que literalmente dio su vida por nosotros. Nosotros las ovejas, él el pastor dio su vida. Dado que Jesús está haciendo una comparación entre los falsos maestros, señala que el asalariado, que no es el dueño de las ovejas, a él le encargan las ovejas, ve venir ¿a quién? Al lobo. Al lobo. Y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Ok, con esto Jesús le recuerda lo dicho. Vamos a ver Ezequiel 34 del 1 al 6. En realidad sería todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos solo en Ezequiel 34 del 1 al 6. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana de deshuellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Ok, hasta ahí está bien. Porque podemos seguir todo el pasaje y habla Dios que Él pastoreará a su pueblo, ¿verdad? Luego podemos leer todo el pasaje.
porque todo el pasaje, todo el capítulo que es largo se enfoca precisamente en el pastoreo de Dios. Pero aquí lo que vemos es que Jesús está señalando precisamente la falta de cuidado que los sacerdotes y ancianos de Israel debieron haber tenido del pueblo. Miren, vamos a ver Marcos 6:34. Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ok, estaban los fariseos, estaban los saduceos eran los sacerdotes, pero la gente estaba descuidada espiritualmente, como ovejas sin pastor. Así las vio Jesús, y esto es lo que hace alusión Ezequiel, del pueblo de Israel que no está siendo pastoreado por los sacerdotes, sobre todo ellos que tenían esa responsabilidad. Dice, sobre todo en ese tiempo en que los sacerdotes, que eran los saduceos, tenían una fuerte influencia de la cultura griega, y los fariseos que iniciaron como un grupo fiel a la palabra, pero eran maestros vacíos. Ellos dominaban al pueblo por la intimidación. Mire, vamos a ver Juan 9:22 de la lección pasada. Juan 9:22. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ok, entonces por el miedo ellos manipulaban al pueblo. No lo pastoreaban, no lo cuidaban. Es como en iglesias donde se establecen muchas reglas y hay esa presión sobre los cristianos, pero no se les instruye en la palabra. No se les forma, no se les está realmente moldeando a la imagen de Cristo. Y dice, esto deja claro quiénes son los que vinieron antes de mí. Cuando Jesús señala eso, todos los que vinieron antes de mí, ¿quiénes eran? Los que estaban a cargo del pueblo de Israel, pero no lo habían edificado. Y continuando, no sé si hay preguntas aquí, ¿no? Ok, dice, y continuando con la comparación, Jesús afirma que el asalariado huye porque solo trabaja por él, por el dinero, por el pago. Y no le importan las ovejas. Puede tener su mega iglesia, que venga mucha gente, pero ¿a quién visita? Es lo que uno luego se pregunta respecto de iglesias con números muy, muy extraordinarios. Dice, bueno, ¿y realmente quién cuida de cada persona, verdad? Sobre todo cuando el evangelio es comercial. Bueno, esto se aplicaba en ese tiempo a los líderes judíos, pero también en la actualidad al ministro que no es puesto por Dios y solo usa el ministerio por dinero. Vamos a ver 1 Timoteo 6, 3 al 5. ¿O quién le toca? 1 Timoteo 6, 3 al 5. Bueno, vamos a ver Eliseo que acaba de llegar. 1 Timoteo 6, 3 al 5. ¿3 qué? 6, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ok, suponen que la piedad, es decir, la enseñanza de la palabra, el ministerio, es una forma de ganar dinero. Entonces, por eso el asalariado, pues él está ahí por el dinero, no está para cuidar a las personas. Y cuando viene el lobo, huye, porque él está para recibir el dinero, como una vez un pastor. Esa gente que como trae problemas, pues ni ganas dan de hablar con ellos, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué eres pastor? Pues por el dinero, finalmente.
Jesús define la diferencia respecto de los judíos al decir, yo soy el buen pastor y conozco mis... Ovejas. Ahí ya empieza una diferencia. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Hay una relación, el pastor conoce a las ovejas y conoce a Dios. Y luego dice, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. En el caso de Jesús es entregar literalmente la vida. En el caso de quien pastorea es poner la vida al servicio de las ovejas, pero también enseñar a todos a poner su vida en servicio a los demás. Dice, esta triple relación, ovejas, Jesús, el Padre, es la base del testimonio de Jesús para dar salvación a las ovejas que el Padre le ha dado. Pero eso no es todo. Jesús mismo señala la salvación de los gentiles, que no será revelada con claridad hasta el tiempo de los apóstoles. Vamos a ver Efesios 3, versículos 4 al 6. Efesios 3, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Perdón, Padre. ¿sí es Efesios? Sí. Ok, Efesios 3. ¿Tres? Ajá. 4 al 6. Sería por acá. Es que es el Sí, 4. perdón. Ajá. 3 del 4 al 6, ¿verdad? Sí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no sería conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ok, hay algo que Jesús no revela, lo dice aquí, pero no lo aclara, solo lo señala, sin dar más información, porque dice Efesios que este misterio que Dios guardó desde la antigüedad para ser revelado por los apóstoles, a quienes también llama profetas, no es que sea apóstoles y luego profetas, sino que dice los apóstoles y profetas. Si dijera los apóstoles y los profetas, entonces sería distinto. Pero es revelado por los apóstoles que también los que no son judíos son partícipes del mismo cuerpo o de la misma salvación. Entonces, esto a Jesús aquí solo lo va a señalar, pero no lo va a aclarar. Y por eso dice, él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a personas que no pertenecen al pueblo judío. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Una enseñanza muy necesaria en este tiempo que debe quedar muy clara, pero que muchos quieren pasar por alta. Solo hay un pastor. De hecho, el pasaje que estaba leyendo Luis, el del capítulo 4, tiene una noción de ello, una sola fe, un solo Salvador, un solo bautismo, ¿verdad? Un solo Dios. Es decir, no son dos pueblos ya. Por eso dice, así es como deja claro que el pueblo de Dios es uno solo que está formado por cristianos judíos y cristianos no judíos. Miren, vamos a ver Efesios 2 del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos utilizados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ok, entonces, este pueblo de Dios está formado por cristianos judíos y cristianos no judíos. Somos un solo rebaño. Luego ya en el pasaje de Efesios dice que somos un solo pueblo.
un solo pueblo, no dos pueblos. No hay esas escatologías sionistas que fueron inventadas desde tiempos cercanos a la Reforma por un católico llamado Francisco Rivera, y después fueron evolucionando hasta lo que después llevó Scofield, y de ahí surgió toda la escatología sionista para exaltar a los judíos por encima de la iglesia. Pero somos un solo rebaño, un solo pueblo, un nuevo hombre, un nuevo hombre y un solo cuerpo. Son los tres aspectos, el del rebaño lo dice en Juan 10, y los otros, un solo pueblo, un nuevo hombre y un solo cuerpo, lo señala Efesios 2, del 13 al 16, donde ya no importa el pueblo de nacimiento. Miren, vamos a Romanos 10, 12, luego Gálatas 3, 28 y Colosenses 3, 11. Porque no hay distinción entre judíos y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundado en riquezas para todos los que le invocan. Ok, ya no hay diferencia entre judíos y griegos. El mismo Señor es Señor de todos. No debería uno meterse en esa necedad de querer separar a la iglesia y al pueblo judío. Luego Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ok, cuando dice no hay, se refiere a que ya no hay distinción entre un cristiano en aquel tiempo que fuera esclavo, era de igual importancia que un cristiano libre, un cristiano judío era de igual importancia que un cristiano griego, una mujer cristiana, un hombre cristiano eran igual, y Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ok, entonces el punto es Cristo, y hay cristianos judíos y hay cristianos no judíos, y ambos son cristianos, y ya no importa de qué grupo étnico vengan, perdón, de qué pueblo procedan. Ok, esto es importante entenderlo, por eso Jesús aquí señala, tengo otras ovejas, no son de este redil, están en otro redil, porque son los gentiles, y debo traerlos para que sean un solo rebaño con un solo pastor. Y esa es una enseñanza muy, muy importante. Dice, y de modo que tengamos siempre claro su sacrificio, al dar su vida por nosotros, afirma, por eso el Padre me ama. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El amor del Padre por el Hijo proviene de la relación en la que el Hijo está dispuesto a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Yo hago su voluntad. Y esto es ejemplo para nosotros, porque miren, vamos a ver Isaías 53:12. ¿Quién sigue? Ok, Isaías 53:12 y Filipenses 6:8. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ok, derramó su alma hasta la muerte, ¿verdad? Y luego, Filipenses 6:8. Perdón, 2:8. Ay, sí, aquí hay que arreglar. Sí, puse 6:8 con razón. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces aquí llenando dice, él dio su vida hasta la muerte. La obediencia de Jesús fue ir hasta la muerte. Ok.
Y ante la absurda idea que se tiene en nuestra cultura, muchos hablan de esto, sobre todo ahora que viene Semana Santa y ven a Jesús como una víctima y pobrecito, como fue la gente malvada. Dice que sí lo fue la gente, pero no es para ver a Jesús de esa manera. Dice, ante la idea absurda que se tiene en nuestra cultura de que la gente malvada tomó a Jesús a la fuerza y le arrebató la vida, él señala que nadie le quita la vida. Nadie le quita la vida, sino que él la da de su propia voluntad. Hay algunos que para chantajear, así como los fariseos le hacían a la gente para que se arrepiente y se convierta a Cristo, les dicen, Dios nos culpa, Dios te culpa a ti de la muerte de Jesús, porque fue por tu culpa que murió. Eso no viene en la palabra. Y Jesús dice, nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Jesús no es víctima de nadie. De hecho, él lo aclara y lo repite aquí nuevamente, es muy insistente en esto. Dice, nadie le quita la vida, sino que él la da de su propia voluntad, y una vez más afirma su entrega voluntaria diciendo, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Es decir, yo me sacrifico y tengo autoridad para resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le concede al Hijo el tener autoridad para resucitar, dar su vida y resucitar. Ese aspecto de su sacrificio tiene una gran relevancia. ¿Por qué Jesús insiste en esto más que nosotros? El pasaje, ¿por qué repite esto? Bueno, dice, esto tiene una gran relevancia, aunque es pasado por alto por muchas veces. Vamos a ver Hebreos 8:3. ¿Con quién vamos? Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hay algo importante. Entonces dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Las ofrendas no pueden ser obligatorias, son voluntarias. Ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que este sumo sacerdote, es decir, Jesús, también tenga algo que ofrecer. Jesús no podría haber llegado a ser sumo sacerdote si no ofrece su vida voluntariamente. Si él es víctima y le quitan la vida, él no puede ser sumo sacerdote. Entonces, él tuvo que entregarla. Él mismo fue el sacrificio, es cierto, a los animales se les quitaba la vida, no voluntariamente, pero quien poseía ese animal lo entregaba voluntariamente, era una ofrenda a Dios. Y entonces Jesús entrega su propia vida, y esto es algo importante que nosotros debemos considerar. Así que el sumo sacerdocio de Jesús se basa en su entrega voluntaria como sacrificio en obediencia al Padre. Un sacrificio forzado no hubiera sido una ofrenda. Él si hubiera sido víctima, no sería nuestro sumo sacerdote. Por eso dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Estas palabras trajeron nuevamente, ¿qué? División entre los judíos. Ya desde la fiesta decían unos, no es bueno, otros decían, no es engañador. Luego ya empezó a haber discusión entre la gente. Aún los mismos fariseos dijeron, bueno, este no guarda el sábado, no viene de Dios. Y otros decían, bueno, pero si no viene de Dios, ¿cómo pudo darle la vista al ciego o abrirle los ojos? Volvió a haber división entre los judíos. Muchos de ellos decían,
tiene un demonio y está Loco. loco. ¿Por qué le hacen caso? Ya ni se le acerquen, ¿no? Ya ni le hagan caso. Decían unos. Sin embargo, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. O sea, lo que Jesús está enseñando no puede encajar en lo que diría un hombre endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los Ojos de los ciegos. ojos de los ciegos? Por eso los milagros acompañaban las enseñanzas de Jesús. Estaban ahí para dar testimonio de que Él en verdad venía de Dios. Una vez más, los hechos y palabras de Jesús dan testimonio de quién es Él, pero los judíos no terminan por aceptar que Él sea el Mesías y debaten acerca de sus palabras y acciones. Por esa razón, una vez más Jesús volverá a enseñarles sobre esto en la segunda parte del capítulo 10 que veremos en la siguiente lección. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, pues vamos a orar. Entonces, para terminar, vamos a poner en las manos de Dios a Mario, el papá de nuestra hermana Emi, abuelo de Uziel. Vamos a poner en las manos de Dios a nuestro hermano Rudy, que ha estado con el azúcar muy alta y se ha estado sintiendo muy mal. También la vida en papá, que está internado en el hospital, delicado, muy delicado de salud. Entonces, y yo pongo en las manos de Dios también para que me apoyen orando, porque si Dios permite, mañana Silvia va para Jalapa para apoyar allá en los cuidados en el hospital de papá. Entonces, para poner en las manos de Dios este viaje. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y agradecerle. Padre, damos gracias por tu bondad y cuidado, damos gracias por tu amor hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que tú guíes nuestras vidas y nos des sabiduría en todo tiempo, Padre, para que cada cosa que hagamos, en verdad, Padre, glorifique y exalte tu nombre. Permite que entendamos cuál es tu voluntad, Señor, en todos los aspectos, Señor, y que tú seas el que siga manifestando como lo hizo tu Hijo Jesucristo, hablando con claridad. Ahora cuando leamos estas palabras, Señor, entendiendo, Señor, realmente la obra de pastor que Él lleva a cabo en nosotros como ovejas, para poder entender, Señor, que en Él está la vida, que Él es el que nos sustenta y alimenta. Te pedimos que como iglesia tú nos sigas sosteniendo y fortaleciendo. Ponemos en tus manos todo el trabajo que tenemos por delante, el sustento, Padre, los recursos que necesitamos para hacer esta obra, Padre. Te pedimos que tú seas que nos guíe, Señor, y nos dé entendimiento y sabiduría en cada actividad y en cada ministerio de la iglesia, a fin de que podamos ser edificados. Te rogamos, Padre, que tú sigas sanando a nuestra hermana Betty, que tú sigas sanando a nuestra hermana Valeria, a nuestra hermana Socorro, en las cirugías que ellas han de tener, Padre. También a nuestro hermano Rudy, a nuestro hermano Max, que tú sigas sanando también el cuerpo de ellos, Señor. Fortaléceles, Padre, a Carito también, Señor. Te pedimos también por la vida en papá, Señor, que tú seas el que manifieste su voluntad, le guardes, Padre, y lo que tú decidas, Señor, sea algo, Padre, que traiga paz a la vida de cada uno, Señor, sobre todo a él en este tiempo, Señor. Gracias por todo tu cuidado, por toda tu bondad. Guárdanos a todos como iglesia y permite que sigamos creciendo en esta dirección que tú nos estás mostrando. Guarda a Silvia en este viaje que ha de hacer, Señor, y te damos muchas gracias por tu bondad hacia nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que Dios bendiga a cada uno. Agradecemos el tiempo en el que han participado en este estudio.